¿Cómo estás, Jam Herrera? Bienvenida desde el espacio de Ostara, que cada semana aquí nos acompañan y pues qué gusto tenerte otra vez, Jam. No, feliz de estar acá, disfruto muchísimo conversar contigo y aportar valor para los líderes de la comunidad. Justo estábamos platicando, bueno, Ostara, como Sí. usted sabe, pues es una comunidad, por decirlo así, todos estos temas de psicología y desarrollo humano, pero tú estás enfocada al tema del liderazgo, ¿no? Que a veces Correcto. pensamos que solamente el psicólogo es, bueno, pues cuando traigo un problema y así, pero abarca muchísimo la psicología y parte de eso también es el desarrollo de los líderes y las organizaciones, ¿no? Y los equipos, es muy, muy En los importante. equipos. Claro, la psicología de los equipos de trabajo, la psicología organizacional es una parte bien importante para que una empresa se desarrolle adecuadamente, ¿no? Y muy divertida. No, bueno, a eso te dedicas, Además. malo fuera que no. Oye, hoy vamos a hablar de un tema, justo fíjate que ayer estábamos comiendo, Viri y yo, y estábamos diciendo que necesitábamos darle feedback a alguien, y estábamos hablando, como hay técnicas hasta, les decía, bueno, yo sé que hay una de sándwich así, ¿no? Porque es importante no solamente dar un feedback, sino hacerlo bien, ¿no? ¿Cuál es la importancia del feedback? Mira, justo nos estamos acercando a la época en donde muchos líderes y muchos equipos empiezan a dar retroalimentación o feedback. Para mí, algo crucial es entender que la retroalimentación no se puede dar solo a fin de año. Y es una práctica súper habitual. Yo creo que... No o a veces la das ya que estás en un momento de la necesidad de darla, pero pues no la diste antes y a lo mejor pudiste haber evitado un chorro de cosas, ¿no? Por supuesto. Hay, o sea, dos cosas que me encantaría decir. Lo primero es, hay diferentes tipos de feedback. Estamos mucho más familiarizados con el feedback correctivo, que es aquella conversación que sostenemos cuando algo no ha cumplido las expectativas de lo que esperábamos, ¿no? Cuando no se llegó a un resultado, cuando no se cumplió un compromiso. Pero no es el único tipo de feedback. Tenemos feedback apreciativo, correctivo y preventivo. Los tres son iguales de importante. El feedback es una conversación al servicio del aprendizaje. ¿Qué significa eso? Son conversaciones que vamos a tener entre dos o más personas para generar un aprendizaje colectivo y para recalibrar, ¿no? Para las personas es tan importante que nos reconozcan qué estamos haciendo bien, como que podamos renegociar aquel acuerdo cuando, o sea, prevenir algo que no va a funcionar y cuando las cosas no se cumplieron como se habían comprometido, pues entonces hacer un correctivo que permita mejorar. Yo tengo mis polémicas con eso del sándwich, ahora lo platicaremos, pero... Muy bien, muy bien. Qué bueno que te preguntamos antes de ocuparlo. Es que, mira, la técnica del sándwich, muchos profesionales lo aplican diciendo empezar con algo bueno, ¿no? Generar algo confianza, positivo. ¿no? Luego haces un llamado de atención y cierras con algo positivo. Sí. Funciona bajo ciertas condiciones. Lo primero, lo hemos platicado en otras entrevistas, es si hay confianza en la relación, va a ser mucho mejor recibido ese feedback. Sí, sí. Pero si no hay confianza, y tú empiezas con algo bueno, es como cuando decimos una frase y después de la frase viene un pero. ¿Qué pasa ahí? Sí. Todo lo que viene después del pero. Sí, se desecha, claro. Sí, se desecha, ¿No? Entonces, se puede caer como en una falsa noción de que solo estamos diciendo algo positivo de manual, pero que realmente lo más importante es lo negativo que me vas a decir. Sí. Entonces, yo creo que se puede sostener un feedback que es correctivo, con mucha dignidad, con mucho respeto por la persona, sin necesariamente decirle algo bueno, porque igual y se pierde el sentido, ¿no? O sea, creo que hay conversaciones que debemos tener solo para lo positivo, conversaciones solo para lo correctivo y que por separado pueden ser más potentes. Ahora, si me dicen, ¿sabes qué, Jam? Yo sí me siento cómoda, ¿no? Como empezando con algo bueno, luego haciendo una corrección y luego cerrando. Yo te diría, está bien, pero documentalo más. O sea, que no sea solo una cosa, porque las personas nos quedamos con lo negativo. Y dime si no. Sí, claro. Te van a tienes dar toda la razón, 9 cosas que hiciste muy bien en y el te vas a año, acordar de la que te dijeron que funcionaron, ¿no? Que el resultado es perfecto y te dan 2 negativas. ¿Con cuáles te vas a quedar? Me voy a quedar con las negativas. Aunque sea una y ni bien dicha, ¿no? Es lo que se me va a quedar en la cabeza. ¿Cuál sería la forma entonces correcta de hacer un feedback? ¿O no hay una forma? Sí, hay muchas buenas prácticas. Lo primero que yo les diría es, el feedback preventivo y correctivo se da en privado. Privado significa, me jalo a la persona, me agendo un café. Sí, porque no falta el que le gusta corregir en público y eso suele ser muy difícil, ¿no? Para la persona. Es ineficiente, o sea, simplemente es ineficiente. O sea, a veces se tiene que hacer, pero en general no funciona porque la persona está a la defensiva. Y una persona que está a la defensiva no va a estar abierto al feedback porque es un ataque personal. Entonces, esos dos en privado. Si es un feedback apreciativo o si vas a hacer un reconocimiento, así es en público. Claro, así eso nos gusta. Y parece una obviedad, pero la realidad es que no es tan de sentido común, ¿sabes? Mucha gente lo hace al revés y es como, no, por favor, tenemos que corregir. Lo siguiente es
debe de haber un ambiente de confianza y preferentemente sin distracciones. O sea, estas son conversaciones importantes que ayudan a generar una mejora considerable Que en no el tienen que desempeño. ser largas, ¿no? Pueden ser ¿No? de unos minutos, Puede pero que ser sean 15 muy minutos, prácticas. Ajá. puede ser 15 minutos, pero bien diseñados. ¿Qué sería bien diseñado? Agendar el espacio, ¿no? Con un objetivo claro de, oye, mira, vamos a compartir una conversación para hablar de tu desempeño en el último año. Muy importante que tengamos una lista de hechos, porque luego escucho a mis líderes que dan feedback desde sus apreciaciones, ¿no? De, eres un muy buen elemento, generas muy buen ambiente. Que el generas un buen ambiente podría ser un hecho, pero va un poco cargadito de juicio. Cuando hablamos de manera general, la persona es como, o sea, sí, pero no me estás diciendo nada. Claro, Entonces, claro. Tiene que ser específico. tiene que ser específico. Si yo te voy a decir, has generado un muy buen ambiente en el equipo, te lo voy a decir. En las últimas 3 reuniones he visto que has generado muy buen ambiente. Porque aportas, Aterrizamos. porque ayudas a tus compañeros, porque, Correcto. o sea, sí tiene que ser mucho más rico que simplemente decir lo estás haciendo bien o Claro. lo estás haciendo mal. Sí, ¿no? o sea, tienes que sustentar tus opiniones. Ajá. Algo muy importante, se tiene que cerrar con objetivos claros o con compromisos. O sea, yo no te puedo decir algo correctivo y solo dejártelo como un regaño, sino tenemos que llegar a acuerdos. Bueno, algo muy importante, te tengo que preguntar, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo vives? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? En realidad, antes de dar los comentarios, yo te debería de preguntar, ¿no? ¿Cómo consideras que ha sido tu desempeño? Antes de dar feedback, necesitas, porque hasta estas preguntas te pueden generar confianza, ¿no? Claro. O sea, te dan, rompe el hielo, por decirlo así. Abres confianza y te das cuenta, o sea, puedes contrastar tu pensamiento, porque los seres humanos tendemos a tener errores cognitivos. Sí, sí. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo venir aquí ya con lo que tengo que decir, con mi interpretación de los hechos, pero cuando lo converso contigo se abren muchas nuevas posibilidades. Y muchas veces el feedback cambia, ¿no? Yo tenía como que mis 3 puntos que quería decirte, pero a la hora de escucharte, cosas me hacen sentido y cambia. Y lo he visto, ¿no? Igual y para mí era un feedback correctivo y al escucharte hace todo sentido y se vuelve un feedback preventivo quizás, ¿no? Que es menos grave o se va hacia algo positivo. Entonces, hacer preguntas, ¿no? Generar confianza y cerrar con acuerdos muy claros. Ok, dijimos... Con acuerdos, en lugar de nada más, pero lo hiciste muy bien, ¿eh? O sea, claro. no, hay que cerrar con acuerdos. ¿no? Con acciones concretas y, muy importante, un seguimiento. Esa es la clave del buen feedback. Que yo te diga, ¿qué te parece si nos tomamos un café en un mes para ver cómo va este tema? O la próxima semana. O sea, puede ser tan corto, tan largo como tú quieras, pero es importante que, lo decíamos en la entrevista pasada, ¿no? Orden dada, no supervisada, no sirve para nada. No es necesariamente un tema de orden, es un tema de qué quiero que pase. O sea, ¿por qué voy a hablar contigo? Y muy importante, no hablamos y no detonamos conversaciones con alguien que no nos importa. Entonces, el generar una conversación de retroalimentación, el mensaje, y lo podemos comunicar tal cual, es: estoy conversando contigo porque me importas, porque quiero que crezcas, porque quiero que sigas siendo parte del equipo, porque le veo un sentido. Si yo no le hubiera sentido... Claro, el feedback tiene que ver con un interés en la persona, ¿no? 100%. Si no te importa, no recibes, no das ni recibes 100%. Ningún feedback. En la persona y en el equipo, porque muchas veces hay situaciones que están siendo repetitivas. O sea, si tenemos un incidente una vez, ok, lo tenemos 2 veces, puede que ya sea una coincidencia, pero en el tercer incidente ya es un patrón, y es un patrón que se genera porque no hay buenas conversaciones ahí para romperlo. Oye, ¿qué tan común es que sí se genere este feedback en las empresas? A ver, desde mi experiencia, poco. Yo te diría, la mitad de las empresas lo hacen, la mitad de las empresas no lo hacen. Algunas que lo tienen como muy por sistema, hacen una conversación a fin de año. Yo soy enemiga de eso porque ya ni te acuerdas. O sea, yo les digo, yo no me acuerdo lo que desayuné la ayer. posada, oiga, pues ya no, también ya con la posada encima, pues ya denme el aguinaldo y ya dígame lo que quieran, ¿no? Nos vemos en enero, ¿no? No, y ya no te acuerdas de lo que has vivido en los últimos meses. Entonces, yo les diría, el feedback se tiene que dar en el momento, tiene que ser parte de la cultura. O sea, que en el momento en el que pasa algo, en ese momento, quizás unas horas después, un día después, nos sentemos y lo conversemos. Sugiero encarecidamente que hagan reuniones de seguimiento trimestrales, por ejemplo, con evidencia, o sea, porque tienes un poquito más de carnita, pero se vuelve algo parte de la cultura. Y algo muy importante es, a veces creemos que el líder es el que da el feedback. El feedback se lo damos a nuestros colaboradores, lo recibimos de nuestros pares y lo debemos pedir a nuestros superiores si es que tenemos, o a partners, ¿no? Si es que a veces da miedo pedir el feedback, ¿no? Claro. Porque a lo mejor dices, y si no se había dado cuenta de que lo estaba haciendo mal, ya cuando me dé el feedback se va a dar cuenta, ¿no? Claro. O sea, te la juegas. Oye, y tú como externo puedes hacer esa parte, llegar a una empresa e instaurar una cultura de poner un feedback.
A ver, no es que como externo llegues a instaurar una cultura, lo que haces es diagnosticar qué práctica, o sea, cultura ya hay, siempre, ¿no? Llegas a diagnosticar cómo está la cultura y a entrenar a las personas para que generen buenas prácticas que detonan una cultura. Ya entiendo. O sea, el chiste es que sí, tú como consultor externo puedes llegar a gestionar que esas buenas prácticas existan o se incorporen a la cultura de la empresa. Sí. Las prácticas del feedback. Sí. Y de verdad hace una diferencia brutal. O también si alguno quiere, dice, bueno, yo, o sea, no voy a meter, pero sí me gustaría a lo mejor platicar con alguien que me enseñe a hacer un buen feedback. Eso también se puede hacer. Claro, en la entrevista pasada hablábamos de habilidades de comunicación. Esto es una de las habilidades de comunicación más importantes que tiene que tener un líder. Y aplica no solo para la empresa, aplica para tus pares, para tus proveedores, aplica si eres padre, ¿no? Con tus hijos, con tu pareja. Claro. Igual. O sea, aprender a hacer un feedback. Sí. Y mira qué importante, a veces pasamos por alto hacer un feedback. A lo mejor habría que hacer una cosa que ponernos hasta nuestro calendario, ¿no? Digo, si estamos hablando de una empresa, pero hablamos también o de empresas más pequeñas o de cierto grupo de colaboradores o de cierto grupo que tiene algún objetivo, decir, vamos a hacer un feedback, ¿no? Cada X tiempo, me lo voy a poner en la agenda. O voy a hacer un feedback con mis hijos o voy a hacer un feedback con mi pareja. ¿No? O sea, imagínense un feedback de pareja. Una vez al mes vamos a hacer feedback, ¿no? Es que qué importante, porque ¿sabes qué pasa? Uno se va guardando las cosas. Claro. Como mamá, como pareja, como hijo, como colaborador, como jefe, uno se las va guardando. Y dices, de repente dices, es que nunca haces esto. Pues es que nunca me dijiste, ¿no? Claro, porque no existió y entiendo entonces que el feedback pues es parte de esta comunicación permanente, Permanente. ¿No? Y tenemos que acostumbrarnos, o sea, se requiere mucha valentía, pero al final la base es la confianza. O sea, cuando tú sabes en esa relación que tus intenciones son buenas o que yo me asegure que tú sabes que mis intenciones son buenas, desde ahí podemos construir. Sin confianza no hay nada en las relaciones. Y una conversación de feedback puede ser radicalmente diferente, mucho más productiva si tenemos una base de confianza. Está. Pues muchas gracias, Jan. Pues ya sabe, usted si quiere, ¿dónde te pueden encontrar? Si tienen algún tema que digan, quiero practicar o tengo una empresa y nunca hemos practicado el feedback o me gustaría aprender, ¿dónde te pueden contactar? Soy otros temas de liderazgo, ¿dónde te pueden contactar, Jan? A mí me pueden encontrar como @JamHerreraCoach en todas mis redes sociales. También los invito a que sigan las redes de Ostara como Ostara-PSI en Instagram. Ahí van a encontrar muchos recursos para cuidar la salud emocional de sus colaboradores, de las organizaciones y nos pueden contactar para ver nuestros programas empresariales. Órale, pues muchas gracias, Jan.